¿cierto? ¿No quedó? Ok, entonces estamos reiniciando. Hace unos instantes empezamos a transmitir. Lamentablemente no pudimos, se nos cayó el programa. Pero queríamos decirles que estábamos pidiendo excusas porque hace una semana no pudimos compartir el conversatorio que estábamos anunciando sobre este libro, Cuaderno de Trabajo, Intérpretes de Lengua de Señas y Modelo Lingüístico en el Contexto Educativo de Bogotá. Tuvimos inconvenientes, sin embargo decidimos pues, hacer todo lo posible para hoy poder estar con el conversatorio. Bueno aclarar que esta es una publicación, Alex, tú lo mencionabas ahorita, pero no quedó grabado, en la importancia que tiene la participación de las personas que estuvieron en el 2004, perdón, en este ejercicio. Se citaron los colegios que en ese momento estaban con integración de intérpretes, de sordos con intérpretes al sistema educativo. Cuando llegaste aquí a Bogotá, ¿fue qué año? 2005. O sea, tú no estuviste en este proceso. No, yo no estuve en ese proceso. Yo te voy a comentar cómo pero yo tengo mucho que hablar de este ¿sí? libro. Bueno, entonces déjame, yo hago la contextualización. Listo, ok, entonces ¿sí? contextualízalo y hablamos. Bueno, realmente nosotros cuando empezamos bueno, estábamos decidiendo si realmente íbamos es decir, íbamos a hablar entonces en este mes de los libros en español, pues teníamos que ineludiblemente hablar de lo propio, de lo que se ha hecho aquí en Colombia. Claro. Y pues fue cuando surgió la idea de hablar de este documento. Obviamente no solamente vamos a hablar de este documento, sino también sería hablar un poco de las demás producciones que se han hecho aquí, sí, claro, otros artículos, ¿no? O sea, aprovechar la oportunidad para hacer un comentario general de lo que hemos hecho aquí en Colombia. Ahora, y si se nos escapa algo, nosotros no tenemos la verdad revelada, porque es bueno que nosotros tampoco estamos diciendo que esto es lo único que hay, ¿verdad? Sí. Si hay alguien, yo me acuerdo mucho que hubo un congreso de bilingüismo en el 2000, si no estoy mal, 2008, 2010, y alguien presentó una ponencia. También estuvieron unos compañeros a los que hay que reconocerles en Cuba, en el Congreso de Bilingüismo, creo que fue en el 2006, no recuerdo, me corrigen la fecha, y también presentaron, se reunieron y trabajaron en el tema de interpretación, representantes de Colombia. Entonces, si hay alguien que quiere compartir con todos, porque eso no es con Anicol solamente, sino con todos, puede sí. decirnos, miren, además de esto que vamos a hablar hoy, también existe este otro, bienvenido, porque tampoco es que estamos diciendo que esto es lo único que hay, es lo que estamos, de lo que vamos a hablar, porque es lo que tenemos acceso y referencia a él. Es que yo creo que es así. Todas las publicaciones que nosotros hemos hablado en los conversatorios, o sea, es decir, hablamos de lo que tenemos acceso. Exacto. No podemos hablar de lo que no tenemos acceso. Sí. Y peor aún, no podemos hablar de lo que no conocemos. De lo que no sabemos ni conocemos. Que es lo que casi siempre pasa, ¿no? Pues desconocemos bastantes cosas y el flujo de la información a nivel continental, a nivel latino, no es el mejor, ni siquiera a nivel mundial. Entonces, pues hablamos de hasta donde nosotros sabemos que hay. Y en este caso, pues vamos a hablar de esos documentos. Básicamente, este documento surge de una iniciativa institucional. Fue la Secretaría de Educación de Bogotá y FENASCOL los que iniciaron con este producto, ¿sí? O sea, con los procesos que llevaron a este tipo de producto. Me parece a mí que es muy relevante porque este libro marca un hito, ¿sí? Antes de este libro se habían escrito artículos. Aquí vamos a hablar someramente de algunos de ellos. Por ejemplo, se había escrito documentos, digo que, o sea, es mi opinión, ¿no? Yo digo que muy instrumentales, porque obviamente giran en torno a necesidades puntuales. Entonces, por ejemplo, la federación sacó este folletico sobre interpretación. Una cartilla, sí, uno hace en el desierto, pero más en el marco de las comunidades sordas, ¿sí? De los muchachos y los niños que aprendían a utilizar el servicio. Y hay otra, ¿te acuerdas de la otra? ¿Cuál es la otra? Mi amigo el intérprete. Mi amigo el intérprete, esa la tenemos acá, sí. A mí se me escapó. Y había otra de esta misma referencia, había una un poquito más como para... más general. Sí, pero más también didáctica, digamos, con los dibujos, aunque este también tiene dibujos. Oye, se me escapó la de mi amigo el intérprete. Bueno, está mi amigo el intérprete, y está esta interpretación. Obviamente lo que define esto es, bueno, cuáles son los requisitos o sea, en qué consiste, en pocas palabras, la interpretación, cuál es el código ética, bueno, y la importancia de la interpretación. Bueno, es una cartillita como muy resumida, pero en su momento pues significaba puntualmente lo que había. Yo creería que de alguna manera la federación
como que concretó más tantas cosas que maneja la federación, ¿no? Demasiado. FENASCOL, a nivel de interpretación por tantos años, con tantos intérpretes que ha lidiado. Entonces, como que fue un primer acercamiento a aterrizar lo que ellos tienen en un documento escrito, y eso fue, obviamente, detrás de todo eso estuvo el trabajo de Margarita Rodríguez, Sí, que es la señor. que para mí tenemos que hablar hoy de ella, ¿sí? Totalmente. Entonces, este me parece que ese libro es un punto importante porque fue como la primera publicación o documento más completo de todos los ejercicios que se habían hecho antes, ¿sí? Por lo menos el más difundido, podemos decir que es el más difundido, ¿no? Y yo obviamente también me veo reflejado en él porque pues cuando se inició este trabajo yo estaba iniciando en la interpretación. 2004. 2004. Yo estaba iniciando y me acuerdo que muchos, estaba ese deseo, ¿sí? Yo creo que, no sé si fue después de esta fecha o antes, fue después, en donde precisamente estaba la idea, nos reunió una de las directivas de la SED y me dijo, bueno, nos reunió a los intérpretes, a los que éramos representantes de intérpretes, nos dijo, yo necesito que ustedes me hablen de la interpretación. Para mí fue un primer impacto porque yo sentí que fue como, bueno, usted interpreta, pero ¿qué está detrás de todo lo que están haciendo? ¿Sabe usted lo que está haciendo? Sí, Como yo que me acuerdo, sí, y tengo que decirlo por nombre propio. Esa persona se llama Adriana González. Okay. Nos reunió, yo me acuerdo, estaba en una habitación de la sede de FENASCOL, nos reunió a todos, nos echó un discurso así, hemos dicho, y en palabras más, palabras menos nos dijo, bueno, ¿qué saben ustedes? Pónganlo por escrito. Pónganlo por escrito. Además, inclusive creo que en esa reunión, que no me acuerdo si fue después o antes, creo que fue en este proceso, En ese marco. ella nos dijo, háganlo, escriban, es que ustedes no escriben. Sí. Mira, si ustedes escribieran, yo se los publico, digo así puntualmente, para más Imagínate. para menos. Obviamente yo para ese tiempo no tenía puedo decirlo que no tenía las capacidades ni la experiencia para emprender una tarea de ese tipo o aprovechar una oferta de esas, ¿no? De todas maneras, como digo, me veo reflejado en este documento porque de alguna manera puede ser el espejo de el trabajo o el conocimiento o el desarrollo conceptual que teníamos los intérpretes sobre nuestra profesión para el año en que se hizo, ¿no? Estamos hablando de 2004. Entonces, este es el reflejo, es un espejo, de alguna manera, y eso es lo que llama Foucault la visión arqueológica, ¿no?, de la investigación. Si nosotros quisiéramos hacer un acercamiento arqueológico a la interpretación, tendríamos que empezar a mirar qué ha pasado y qué es lo que los intérpretes han escrito. No solamente lo que piensan o lo que dicen, sino qué está plasmado, ¿sí? Sí, que está registrado. Obviamente el proceso fue el siguiente. Todos los colegios que habían con integración, se les pidió de que escribieran un documento de su experiencia, que así hicieran una sistematización. Esa sistematización estuvo a cargo de un intérprete muy reconocido y que en ese tiempo llevaba mucho la delantera de la interpretación, que es Oscar Cortés. Él coordinó la sistematización de la experiencia. Hay que entender que en ese tiempo yo no sabía qué era sistematización. Hoy en día sé, y pues todavía no la tengo muy clara, que la sistematización es un método de investigación social que se arguye que es latinoamericano. Okay. Tú sabes que la investigación, los paradigmas, es un paradigma moderno, europeo, Sí. francés inclusive, franco-anglo, ¿sí? Francés y inglés. Pero pues obviamente dentro de los métodos de investigación social, la sistematización se ha constituido como una forma en donde desde las prácticas cotidianas, desde lo que se hace, lo que hacen las personas, empiezan a construirse y a sistematizarse el conocimiento, el saber que obviamente es algo totalmente así como que no se puede coger. O sea, cómo el saber se vuelve conocimiento, sí, cuando se sistematiza. No, eso es lo que tengo por ahora. En ese tiempo se emprendió esa tarea. Obviamente la coordinación que hizo Oscar Cortés fue buena porque él contextualizó qué era la sistematización, nos dio un documento como para que uno empezara unas preguntas muy puntuales, y los equipos de interpretación hicimos eso. Y producto de todo ese trabajo que se hizo por colegios, está este documento. El documento es una síntesis que tiene pues un objetivo muy instrumental. Pues por eso es un cuaderno de trabajo. Exacto. O sea, puntualmente respondía a darle indicaciones, orientaciones generales a los intérpretes de Bogotá sobre qué es lo que debería hacer un intérprete, o como lo dice el documento, los mínimos.
los mínimos para poder hacer el ejercicio de la interpretación. Obviamente de aquí al 2004, del 2004 a ahora, 8 años. ya llevamos 8 años y pues yo siento que hemos aprendido algunas cosas, pero siento, y ahorita para que empecemos a hablar, siento que de alguna manera nos hemos quedado también en otras cosas. Entonces yo, cuando yo escribí la reseña blog de este documento en mi blog, pues no dejaba de embargarme como un sentimiento todo como extraño. ¿No será de mea culpa? No sé, porque o sea, yo pienso a veces que cuando miro el documento, veo que también hasta cierto punto hablamos de las mismas cosas, ¿sí? Y obviamente ahora entiendo de que esto no es cuestión de una sola variable. De hecho, nosotros en un momento nos equivocamos, ¿no? En un momento nos equivocamos al decir que es... sí, buen punto, ¿qué cosa? Una variable en un punto de vista podría ser conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pero en ese sentido nosotros nos habíamos equivocado, pensando que todo esto depende de una sola variable. Sí. Entonces, en un principio pensábamos que era los servicios de interpretación. Bueno, pensábamos los intérpretes, Aniscol de pronto también, pero también los intérpretes en general cuando yo estuve antes. Entonces, la idea es que los intérpretes necesitan prestar servicios de interpretación, o sea, necesitan ellos ofertar el servicio y ellos, o sea, la idea es el negocio. Sí. La variable del negocio, que los intérpretes tengan el monopolio del negocio. Esa era un principio la idea. Pero pues esa idea obviamente cabe, porque requiere toda la infraestructura de una empresa. Y como los intérpretes no son empresarios, no tienen la disciplina de los empresarios, entonces eso de alguna manera empezó a caer. Y está relacionado otra vez, pero bueno, esa es otra discusión. Después ya en ISCOL puntualmente nosotros nos equivocamos al pensar de que solamente el asunto era conocimiento. Que en algún momento, no sé si tú piensas, cuando yo estaba liderando en ISCOL y tú también, que has estado, siempre hemos pensado que bueno, la idea es que los intérpretes tengan conocimiento, accedan a la información. Y esa variable sigue siendo vigente. Pero ahora yo entiendo de que no es la única. No es la única. Porque puede suceder, y eso está ligado con otras ideologías que se llaman las ideologías del desarrollo, ¿no? Entre más tengamos conocimiento, más acumulamos conocimiento, más progreso y desarrollo van a tener los territorios. Eso está ligado al capitalismo. Sí, es como, totalmente. en lugar de amontonar plata, amontonar conocimiento. Es muy parecido. Entonces, esa idea absolutista de que solamente hay que dar conocimiento también tiene que ser repensada. Nosotros ahora nos damos cuenta que no es solamente eso. O sea, a veces yo me daba muy duro en el sentido de que yo digo, bueno, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué no hay producción? ¿Por qué las universidades? ¿Qué pasa con los intérpretes que están haciendo maestría, doctorado? ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero pues creo que no es solamente eso, ¿sí? Entonces me da guayado cuando veo estos documentos porque pues puedo decir que hemos avanzado en muchas cosas, la interpretación se ha posicionado, eso también es un avance, ¿no? Por ejemplo, que no es conocimiento, pero es como político y social, ¿no? La interpretación se ha constituido, se ha posicionado en algunos sectores del país, no en todos, no en todos, ni menos en toda la nación, pero tenemos que hacer esa reflexión, ¿sí? Ahora, no sé qué tú tanto estás de acuerdo. Del libro. Ajá. O si quieres, mencionamos los documentos. O hablemos del libro, ¿sí? Primero y hacemos vamos mirando a ver. Listo, bueno, ok. Dale. Tú que tienes ahí la información. Cuando este libro, tú me hacías una pregunta ahorita, no sé si quedó grabado o no quedó grabado. Dila otra vez y la hacemos Cuando otra vez. hacíamos la referencia de que en qué año llegué a sí, eso fue antes. Bueno, entonces yo tuve la oportunidad de recibir el libro en 2005, exactamente, a tener acceso. Y en el 2000... Perdón, porque es que tú tienes un contexto muy diferente del que tuve. Claro. Yo aprendí la lengua de señas fuera, en la región, ¿sí? Pero yo me hice intérprete acá. Exactamente. Y como que me empecé a formar con intérprete en este proceso. Pero tú te hiciste intérprete afuera y llegaste acá desde otra perspectiva. Exacto. Sí, ese es el contexto. Bueno, primero aclarar que el libro no solamente habla de intérpretes, sino también de modelos. Y como tú dices, también es un libro bastante operativo porque da una
guía unos procesos de cómo deben utilizarse los servicios de interpretación en el aula y también los modelos lingüísticos. Hay que reconocer que también están los modelos porque no es un libro específicamente de interpretación, sino de integración de estudiantes sordos, con los apoyos, en este caso los modelos y los intérpretes de lengua de señas. El libro a mí me parece, todavía me parece vigente. Yo lo leía, lo releía otra vez y leyendo este libro uno se da cuenta que este libro en las regiones o en algunas partes de Colombia es un libro totalmente práctico para orientar docentes, para orientar instituciones educativas, para orientar incluso a los mismos intérpretes. Pero cuando uno se pone a mirar la realidad de Bogotá se da cuenta de que estos trabajos, por ejemplo, cuando se habla de las orientaciones generales sobre cuál es el requisito mínimo de los intérpretes, cuáles son las funciones y el rol, que se habla en otra parte de las competencias que deben existir, muchos de estas actividades, de esta información ya se ha actualizado. FENASCOL, a través del convenio SET, ha venido trabajando en la actualización de funciones. Por ejemplo, ya no se habla en Bogotá, y esto es bueno para que lo aclaremos, en Bogotá ya no se habla de coordinador de intérpretes. Sí. Eso es una figura que con este libro y con otros trabajos se fue posicionando. Un coordinador de intérpretes en el equipo, en la institución educativa. Ya no se habla de coordinador. ¿Cómo se llaman ahora? Creo que, no, representantes. Representantes de intérpretes, ok. También me acuerdo mucho de otro aspecto interesante que a mí me llamó la atención de este libro, fueron las descripciones del cargo. O sea, fue muy puntual. La persona intérprete tiene que hacer esto, tiene que tener capacidad de liderazgo, tiene que ser capacidad de organización, autonomía profesional, imparcialidad, mezclando un poco el tema de las funciones y la ética, que era un aspecto importante. Ok. Ahora, otra cosa que me llamó la atención y creo que es valioso reconocerlo, este libro, y no sé si tú me dirás que no, me dirás que sí, habla de los departamentos de intérpretes. O sea, crea la figura o la menciona de los departamentos de intérpretes. Y eso es algo muy valioso, porque ha sido un avance. Pues yo no he estado en los 10 ni 11 colegios de Bogotá, conozco la mayoría, pero sé que hay colegios que han posicionado este departamento. Sí. Jorge Eliezer, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba con la compañera Ligia, y yo vine a una visita en el 2005, Ligia me invitó, estuvimos en el Jorge Eliezer, vimos el departamento de intérprete, me explicó todo y a mí me pareció fabuloso. O sea, yo vi esa experiencia en Jorge Eliezer y me fui para la región y dije, así es que se debe trabajar. Eso, y hay una cosa que hay que decir, tienes razón, digamos las realidades sociales y económicas, yo diría, de Bogotá con las regiones son distintas. Sí. Pero un punto que hay que abonarle al modelo que posiciona este documento es que el modelo muestra a los intérpretes como un equipo altamente profesional. Sí. Que es lo que ha sucedido en varios colegios de aquí de Bogotá. Sí. Pues no puedo decir todos, ¿no? Pero en algunos los intérpretes se tienen muy alta estima. Sí. Es decir, se consideran al mismo estatus o inclusive con algunas especialidades mayores que los mismos profesores. Los mismos docentes. Y obviamente eso es algo que debería pasar y que siento que a veces no pasa en algunas ciudades del país, ¿sí? El intérprete es visto como, bueno, usted ayúdenos, venga para acá, sí. Pero no hay esos equipos posicionados en las instituciones. Y eso obviamente, por eso digo que es socioeconómico, porque obviamente si no hay plata, entonces obviamente no están esas figuras fortalecidas en las instituciones, no hay cada intérprete. O sea, me acuerdo que un día estuve, pero eso fue hace varios años, en Yopal, por ejemplo, era puntualmente hace varios años, o sea, no hace poco, sino hace varios años. 6 años, o ¿Sí? 5 años. 5 años, 5 años. 2007. Hace 5 años, me acuerdo que cuando fui estuvimos en Yopal, eran sordos en todos los cursos, y un intérprete por cada 2 cursos. O sea, el intérprete iba un pedacito aquí y un pedacito allá, y un intérprete iba, eso no puede ser, ¿sí? Pero eso todo, para tu triste realidad y la realidad de todos, eso todavía se da. Todavía se da, bueno. Entonces, claro, yo digo la realidad es socioeconómica, porque si hay los recursos para que hayan en un colegio donde hay 6 grados con sordos, con sordos incluidos, hayan 7 intérpretes, entonces hay esa dinámica que es la que propone el documento de Bogotá. Sí.
una dinámica que pues se da en las condiciones que tiene la Secretaría de Educación de Bogotá, que de por sí es muy autónoma, ¿no? El Sí. distrito tiene autonomía, bueno, tú eres el que conoces de eso, ¿no? De autonomía en términos presupuestales, de dinero. O sea, la plata que maneja el distrito es diferente a la que manejan otras entidades certificadas. Entidades certificadas creo que son los municipios que manejan dinero, ¿cierto? Y que tiene una población de más de 500.000 habitantes. Exacto, bueno. Inclusive también que los distritos especiales, el distrito turístico, el Santa distrito Marta. Santa Marta, bueno. Barranquilla. Entonces, es bueno, pero entonces la idea aquí y que habría que pensarse es cómo se puede compaginar este modelo con las realidades socioeconómicas de otras ciudades. Esa sería la gran pregunta, ¿no? Pues, Eso es muy bueno. ¿Por qué llegaste a un punto muy interesante? Cuando este documento, digámoslo así, salió a la luz pública, fue a la luz nacional, fue en el año 2005. En el año 2005 tuvimos el primer encuentro de cualificación, o primer evento, no encuentro, de cualificación de intérpretes en un hotel aquí en el centro de Bogotá, Hotel del Parque. No recuerdo cuántos intérpretes asistieron, imagino que el INSOR tendrá la estadística, organizado por el Ministerio de yo creo Educación. que eran y el como INSOR. 200. Yo también creo, porque fue un evento muy, muy grande. Sí, eran como 200. Y tuvimos el placer y pues el honor, más que todo, de ser invitados como representantes de la costa atlántica para participar en una mesa que se hizo como una especie de plenaria para tratar el tema de la interpretación. En esa mesa tuve el placer de compartir esos puestos con Oscar Cortés, por ejemplo, que hay que reconocer su muy buen trabajo. Estaba Alejandro Piñeros, Alejandro 2005 o 2006. 2005, 2005. Alejandro, Bueno. de la pedagógica. Estaba Sí. Esperanza, una profesora intérprete certificada de Neiva, está con la normal. Estaba María Isabel, no me acuerdo el apellido, una compañera muy querida de Cali, del grupo Manos, un grupo que ellos tienen, una fundación muy interesante también de las que empezó. Y estaba mi persona, estábamos 5. Y comenzamos a hacer análisis del documento y como de las realidades socioeconómicas de los departamentos. Y en esa ocasión fue la primera vez cuando yo he venido como trabajando no una teoría, pero sí como un eslogan, y es que en Colombia estamos en dos países. Uno es Bogotá y el otro son las regiones. Y yo hice mucha referencia a un punto que está aquí citado. Este documento es interesante porque tiene conclusión, tiene una conclusión donde da unos puntos unas guías muy puntuales sobre lo que debe ser la interpretación. Entonces da unas recomendaciones sobre el intérprete de lengua de señas y hay un punto aquí en el número 8, dice, lo voy a leer textualmente. La ausencia de procesos formales de preparación a las distintas comunidades educativas para asumir los procesos de integración, de sistematización y divulgación de experiencias al interior de las instituciones educativas distritales y de la inclusión de la figura del intérprete y sus funciones en los manuales de convivencia, genera ambigüedad en lo que respecta al quehacer de este profesional en el proceso educativo. Esta situación generó bastantes problemas, o no problemas, sino que lo que hicimos los de las regiones, específicamente yo puse el punto a relación y que se generó una discusión, es que sí, es muy bonito tener las funciones que aparecen acá. Si usted no debe hacer esto, usted debe hacer esto, sus competencias son hasta aquí, no hasta allá. Pero yo les decía en ese momento, y lo vuelvo a repetir todavía en este año, pero no podemos coger este documento que fue hecho con la experiencia del distrito e colocarlo en las regiones. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir ahora. Es un documento ideal, o sea, tiene unos parámetros ideales, unas indicaciones ideales. Pero cuando tú le dices a un docente, a un colegio que no tiene integración con intérprete, que va a contratar intérprete, que tiene que contratar, además de los 5 intérpretes o los 6 intérpretes para cada grado, un intérprete de relevo. La persona te va a decir, ¿cómo así que un intérprete de relevo? ¿Y qué va a hacer ese intérprete? ¿Voy a pagar a uno que no está haciendo nada? O el tema de, bueno, si el profesor no vino, el docente o el rector de la institución dice, bueno, ¿qué hago yo no me vino un profesor? Porque tú como intérprete que formas parte de la comunidad educativa no me reemplazas y me das la clase en este momento porque estoy sin docente, el docente se enfermó. Entonces el documento es muy tajante, en donde habla de sus funciones y sus roles, no. Entonces yo decía en ese momento, pero es lo ideal, pero ¿qué tan ideal es aplicarlo en las regiones?
Aunque nunca se nos dijo que lo aplicáramos, estábamos haciendo era como una reflexión Porque ahí de qué tan ahí práctico la era. pregunta que surgiría es la que hace Álvaro. Bueno, y si no es el ideal, y si hay que hacer una adaptación para las regiones, pues tú tienes la respuesta a la adaptación que habría que hacer para las regiones? Pues yo no tengo una respuesta mágica o única, digámoslo así, pero la experiencia ha demostrado que el documento es muy bueno. O sea, yo este documento lo defiendo, lo valoro y lo llevo a todas partes. Pero sí creo que debemos tener un documento o unas orientaciones más flexibles. Flexibles para que permitan que las instituciones educativas primero conozcan cuáles son las funciones de los intérpretes. Pero tampoco nosotros los intérpretes, y aquí me estarán contradiciendo algunos, podemos ser tajantes con las realidades de nuestras regiones. Bueno, pero ahí la pregunta, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta y quiero retomar el comentario que hay de Álvaro P. en la página. Yo sé a qué te refieres tú con el hecho de que las propuestas radicales, de pronto, no, radicales no es la palabra, sino las propuestas como tajantes o rígidas que pueden proponer un modelo de la interpretación en el contexto del aula, pues obviamente no tienen aplicación en algunas esferas de las regiones, ¿sí? Algunas esferas, bueno, mentiras, la esfera educativa, ¿sí? Sí, de todo el contexto. En la esfera educativa puntualmente. Álvaro, en una ciudad que también está en una región que nos está acompañando, dice que allá lo han hecho así, a la fuerza, bueno, esto es así es que se contrata el intérprete. Pero yo te hago la contrapregunta a lo que tú dices, es hasta cierto punto decirle a las instituciones, a las alcaldías, a los secretarios de educación municipales, ¿sí? En donde, digamos, en partes en donde, en algunas regiones donde hay estos problemas con la integración de sordos, es porque también hay problemas de corrupción. Es decir, la plata se pierde, la plata no aparece, la plata se la lleva alguien, la invierten en otra cosa, compran cajas y las... Sí, o sea, es decir, eso es una locura. ¿Hasta qué punto promover un modelo flexible? Te hago la pregunta, pero yo tengo una respuesta por aquí, pero te hago la pregunta para ver cómo me vas a responder. No te preocupes, para eso estamos conversando. ¿Sí? ¿Hasta qué punto este modelo flexible no puede ser un aliciente para que entonces, o sea, no puede ser un aliciente para ese tipo de ineficacia administrativa? Es decir, cuando tú le dices, pues o sea, digamos que son 6 cursos. Entonces tú dices, son 6 cursos a cada curso con un intérprete y además de eso uno de relevo, o sea, son 7 intérpretes. Esa es la ley. Pero como tú eres una institución y tú estás en otra dinámica social, cultural, económica, entonces vamos a permitirte que no sean 7, sino que sean 6 para que tú vayas conociendo el rol. ¿No sería una manera de fomentar la ineficacia administrativa y al mismo tiempo decirle al secretario, tú tienes que invertirle esta plata para garantizar los derechos de los sordos? La plata que tienes que invertir son 7 intérpretes. Pero sabemos que tú estás en tu región y aquí la plata no alcanza, entonces inviértela en 5, mientras nos vamos acostumbrando. ¿No sería eso un riesgo para que los secretarios digan, entonces si pueden trabajar con 5, entonces quiere decir que después de todos los 7 no eran importantes? Y se quede la idea. Es decir, ¿hasta qué punto uno decirle a un administrador, decirle que no es, o sea, que lo ideal son 7, pero que se pueden trabajar con 5 o con 6 o con 3 o con 2? Es decir, ¿eso no tiene un efecto negativo? ¿Tú qué piensas sobre eso? Porque es que yo sé que cuando los que escribieron este documento, los que lo organizaron, no tienen idea de lo que pasa. Bueno, de pronto. Sí tienen idea, pero, o sea, me refiero a que las personas, una cosa es vivir y trabajar en una ciudad, sí, porque yo no trabajé, pero sí viví por 8 años en una ciudad de la región, ¿sí? Y yo conozco, o sea, yo sé a qué te refieres tú. Yo sé a qué te refieres. Mira, pero entonces, ¿cómo se puede hacer una propuesta? O sea, si se supone que el documento es certero, es tajante, y uno tiene que hacer ecuación, o sea, ¿cómo hacer una adecuación sin perjudicar los procesos, sin dañarlos? Yo pienso que lo que
No es fácil la pregunta. No, no es fácil. Pero contextualizando y leyendo lo que dice Álvaro, que nos menciona que él ha estado, que ellos han estado implementando las funciones para que no nos pusieran a hacer otras actividades, la fundación que los contrató. Ahí tenemos que hablar de eso. Él nos acaba de dar un insumo. Lamentablemente, y es una de las banderas que Aniscol está liderando y que queremos que todos ojalá lideremos algún día, no sé si estarán de acuerdo, pero lo ideal no es que los intérpretes seamos contratados ni por Aniscol, ni por FENASCOL, ni por Fundación X, ni Fundación Y. Porque esto se está prestando para el desangre, yo lo llamo así, presupuestal. O sea, la plata que se queda a través de los intermediarios, porque se tiene que quedar plata, o sea, no es malo que FENASCOL se quede con una plata, porque es que FENASCOL está trabajando. Ni que Aniscol lo haga. Ni que Aniscol lo haga, ni que lo haga Fundación X o Fundación Y, porque es que nadie va a hacer el trabajo gratis. El trabajo del Estado, ¿cierto? Es el trabajo del Estado, que es lo más chistoso. O sea, debe ser el mismo Estado el que debe hacer este trabajo, pero entonces ellos en teoría dicen, no, es que yo no quiero asumir la carga prestacional, entonces te contrato a ti para que tú lo contrates, pero yo no tengo nada que ver con eso. Pero pago más de lo que te debería pagar, que eso sería bueno investigarlo. Pero, o sea, es decir, Okay, no sabemos si se paga más o menos. O sea, en teoría pagan es más. Un supuesto. Un supuesto. Ok, es un supuesto. Pero vamos a averiguarlo, es interesante, es un reto. Pero yo sí creería que la medida del choque no es a mí. Yo he aprendido, yo he peleado mucho, pero he visto que la medida de choque, de estar peleando, a veces desgasta más que la medida negociada. Entonces, cuando digo de ser flexible, no digo que este documento toca volverlo, cambiarlo y ponerlo ya. No, y en las instituciones educativas que no tengan plata se les darán 3 intérpretes. No, tampoco es eso. Pero sí, quien me quiera contradecir, bienvenido, pero sí me apego a un argumento de la Convención de Naciones Unidas, que son los ajustes razonables. Ajá. Refiriéndose a que nosotros no podemos implementar en Colombia todo lo que implica la Convención de las Naciones Unidas, aunque hemos dado muchos pasos. Colombia es de los países que mayor legislación tiene, que no la cumpla es otra cosa. Pero la Convención también es consciente y dijo, bueno, consciente de la Convención no, los que trabajaron la Convención, Ajá. dijeron, es que no tenemos toda la plata del mundo para estar como Estados Unidos, ni para estar como Europa, que ahorita está recortando por todos los programas que tiene. Y nosotros, pues si no tenemos plata, ¿cómo vamos a ponerle intérprete a todo? ¿O cómo le vamos a poner acceso a todo? Hablando de rampas, hablando de edificios accesibles. Hay un concepto que se llama ajuste razonable. En el tema de educación, hay un derecho que prima, que es el derecho a la educación. Derecho humano. Sin embargo, ese derecho aquí nadie lo toma en cuenta. Entonces, cuando se contratan 5 intérpretes, pero hace falta uno, porque el secretario llega y cómo negocias tú o cómo llegas tú a contravenir cuando te dicen, no, es que nada más tengo esta plata para contratar 5 personas. Entonces, sí, o sea, es como esa lucha de que nada más hay, por decir algo, un secretario dijo, yo me acuerdo, un secretario dijo, yo tengo 60 millones para contratar 7 intérpretes, pero eso no alcanza, no, porque no tengo 60 millones, eso fue lo único que me quedó del COMPES. Y entre usted a averiguar dónde se gastó el resto, de pronto se lo gastó bien, nadie está diciendo lo contrario, estamos hablando de supuestos, ¿no? No estamos juzgando. Pero entonces, ¿qué haces tú? Te quedas sin los 5 intérpretes porque no te contrataron los 7 o medias. ¿Qué ha pasado? Algunas regiones han hecho lo siguiente, compartiendo lo que dice Álvaro, que toca ser tajante, mira, estas son las funciones, perfecto, y no nos van a poner a dictar clases, pero yo pienso que en la vida todo es relativo, todo depende. O sea, yo trabajé en colegios por más de 12 años, y hubo un momento en que yo llegaba al colegio en la noche y el docente no fue porque se enfermó, literalmente se enfermó. El profesor me decía, Brieva, ¿usted qué puede hacer por los chicos? Brieva, profesor, si usted me pone un intérprete, yo hago una clase que tenemos de ética. Perfecto, y le colaboro, porque es que una institución, cada institución educativa es como una familia, y todas las familias no son iguales. ¿Sí me entiende? Cada colegio es distinto un colegio al otro. Por eso es que yo digo que los modelos cuadriculados que uno quiere encasillar no funcionan. La realidad de Bogotá no funciona en Barranquilla, por decirlo de otra manera. Aunque los parámetros, o sea, los principios sí deben ser los mismos, sí. Los principios, pero no podemos volver esto una norma ni una ley, que entonces yo te miro mal a ti porque tú, y aquí ha pasado en Bogotá, si tú eres un intérprete que explicas tus funciones a los docentes para que entiendan tu papel, eso está mal.
los intérpretes no deben explicar sus funciones. ¿No? O sea, los que han malinterpretado lo Exactamente. porque creo que aquí lo que dice es que parte de las funciones del intérprete está en lo que se llama la formación al usuario, ¿sí? Exacto, pero Tienes pero que hay formar al sordo sobre cómo se hace el servicio y tienes que formar a los oyentes también. Exactamente. Bueno, ahora voy con algo, voy con Ajá. algo. Yo te entiendo. Y qué bueno sería de que no estuviera, que estuviéramos nosotros no solamente los dos, sino Sino estuviera, todos. que estuviera aquí un foro, que hubiera un encuentro nacional de intérpretes donde mucho la gente se diera pela y tal, discutiendo todas las opciones, pero que fuera una discusión pensada, ¿no? Sí. Porque pues una discusión pero es que yo tal cosa, Sí, pero no un mercado de quejas. no, así no funciona. O un mercado, no, eso no, muy aburrido. Es horrible. Muy aburrido porque entonces, que pasen todos los de Colombia que han sufrido. Que pasen los que no son contratados, la fila no se termina, ¿no? O como dice Álvaro ahorita, está trabajando, por ejemplo, Santander, Barranca Bermeja está trabajando sin contrato. Dios mío, Dios Y mío. uno pregunta, yo me acuerdo cuando viajaba es que hay que entender la realidad, un caso puntual. Viajábamos No, es que mira, Bucaramanga, Ajá. yo fui en 2010, Ajá. Igual, un intérprete y este curso no tiene intérprete, entonces Sí. me toca a mí, Sí. Yopal. Yopal. Entonces que uno debería hacer como un memorial de agravio. No, ¿no? y eso hay que hacerlo, yo creo eso que hay que hacerlo. Porque es que, o sea, la gente no cree, No, y cree que te eso voy está a, y pasando. te voy a poner el caso. Trabajando con Henry Mejía, ¿verdad? Director de FENASCOR. Barranquillero, Henry Mejía. Yo barranquillero. Llegábamos a Barranquilla de visita, a hacer alguna actividad. ¿Qué era lo primero que hacían los intérpretes de Barranquilla? Ay, Henry, mira, todavía no nos han hecho el contrato. ¿Y qué les decía Henry? No trabajen. ¿Por qué empezaron a trabajar si no tienen un contrato firmado? Y lo mismo digo yo, ¿usted cómo va a empezar a trabajar si no tiene un contrato firmado? Pero los mismos intérpretes decían, pero es que si yo no cojo el trabajo, yo digo que no trabajo, se lo dan al otro. ¿Sí? Hay otro que está pendiente de que si tú no vas a trabajar, yo me regalo, lo que uno lo coloquialmente dice, no, yo me regalo 3 meses, me regalo enero, febrero, marzo, para que me contraten mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, esa es la realidad. O sea, y si tú no tienes trabajo, ¿verdad? Algunos lo hacen, y yo te lo confieso, lo he visto y lo conozco, algunos lo hacen porque ¿Lo hiciste? ¿Ah? ¿Lo hiciste en algún momento? Yo lo hice, y algunos lo hacen, y no digo yo para no decir que soy yo, pero sé que otros lo han hecho porque no quieren dejar a los sordos solos, porque han estado en el colegio 3 años y saben que el contrato va a salir, que se va a demorar, pero entonces, ¿dónde aplicamos esto? ¿Sí me entiendes? ¿No? Y muchas veces toca hacer otras funciones porque no hay otras opciones. Entonces, no estoy diciendo que es el ideal, no estoy diciendo que nos toca construir unos lineamientos. Hay unas muy buenas bases en este libro, unas muy buenas bases en lo del INSOR, en el documento de orientaciones pedagógicas para la integración con intérpretes, pero hay que discutir una realidad que lamentablemente está afectada por la plata. Sí, bueno, aquí voy yo con Okay. algo más de tipo técnico y académico. El asunto es que de pronto yo creería que son malinterpretaciones que se hacen de los procesos, de los documentos y de los modelos, ¿sí? El documento que expone Bogotá es bueno, funciona en Bogotá, pero también es un documento que funciona y funciona ahora más que cuando se escribió en el 2004, ¿sí? Ha sido mucho lo que Es decir, 2004 se escribió cuando el proceso de integración empezó en 96, si no me equivoco, 96, 95, bueno, más o menos. En Nuevo Horizonte. Pero integración con intérprete. Sí, en Panamá. un colegio privado. ¿No fue Panamá? Luego pasó al Panamá. Empezó privado. Sí, empezó privado. Pero eso igual fue como 95, porque 95, Panamá empezó en 96. Sí. Bueno, 95. Cuando se escribe este documento ya han pasado 9 años, 9, 8 años. Entonces, obviamente está alimentado con esa experiencia. Y ahora este modelo funciona aún más en Bogotá porque ya estamos, es decir, ya estamos llegando casi, ¿cuánto? 2007 hasta el 2012. ¿Qué? ¿15 años? ¿Desde el 96? Desde el 96. Perfectamente, ¿no? Sí. 96, 6 años, no, 16 años. 16 años. Entonces, pero ¿cómo funciona? En la medida de que hay un equipo docente, porque yo soy consciente de eso, hay docentes empoderados, docentes que han sacado varias promociones de sordos, docentes oyentes que trabajan con estudiantes oyentes y con intérpretes que ya conocen la dinámica de los sordos. Entonces, el docente en todo su máximo esplendor puede
entender el proceso pedagógico que implica pues tener ahí un intermediario, pero pues sabe manejar el asunto. Entonces, en ese modelo empoderado donde hay las ayudas, donde está la federación haciendo seguimiento a las experiencias, No ha tenido ¿sí? Están capacitaciones, están evaluaciones constantes, es decir, cuando hay tantos agentes y hay tantos recursos que se le dan a los sordos, inclusive la Secretaría les da cuadernos, les da maleta, libros, a los intérpretes aquí videos. se les da eso, sí. Es decir, con todo ese tipo de ayudas, el modelo funciona perfecto, porque el intérprete obviamente asume sus funciones de intérprete y las funciones pedagógicas son mínimas. Y las funciones pedagógicas serían esas, ¿no? La formación a los usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo creería que es una mala interpretación. Lo que sucede que en las regiones no es tanto que digamos que tengamos que hacer flexible las funciones. Las funciones, porque eso se podría prestar a decir, bueno, que entonces agreguémosle funciones que no son del intérprete. Yo creo que ese es el gran problema que pasa, que el intérprete lo quieren que sea profesor, quieren que sea ayudante del profesor, quieren que sea utilero, o sea, y si sabe carpintería, sí, plomería, todo, entonces... Pero te pongo, te pongo una pregunta, te pongo una situación. Okay. Parte de esta discusión la tendremos, parte de esta discusión la vamos a tener, José Luis, cuando analicemos los libros de Brasil. Ok, yo quiero para allá. Para allá vamos, ¿sí? Uno de los libros, el libro de Leitchi, del 2004, 2007, ahora se me olvidó cuál es la fecha, lo tenemos acá. Es un primer acercamiento latinoamericano a esa problemática del intérprete en el aula regular, como se le dice, ¿no? Integración, aula regular integrada con intérprete, o aula inclusiva, se llama ahora. Y pues lo que menciona, porque ya es una investigación de maestría, y lo que menciona esa investigación es que sí, lo que nosotros, o sea, el ideal utópico que nosotros pensamos no sucede. El intérprete tiene varios papeles, y son papeles de tipo pedagógico. Entonces, palabras más, palabras menos. Yo diría que o sea, no podríamos decir que flexibilizar las funciones o transformar el modelo, es decir, es algo que puede interpretarse mal. Okay. Yo pensaría de que o sea, tienen una mayor trascendencia y una mayor importancia de que los intérpretes en contextos educativos de las regiones sean docentes. Sean docentes porque eso serviría para que ellos tuvieran las herramientas para actuar en esas dinámicas complejas, en donde no solamente ellos pueden decir yo interpreto y me quedo así quieto y espero que se caiga el mundo alrededor y que los estudiantes no estén entendiendo y que, pues, es decir, tampoco el intérprete se puede enajenar totalmente de la realidad en las regiones. Pero también, ¿qué pasa? Los intérpretes no tienen formación, o sea, es decir, muchos intérpretes no tienen formación de tipo pedagógico, esos no son docentes. Y cuando tú no eres docente, pues todavía más te sientes lejano de la dinámica educativa. Claro. Un error, no te sientes parte de la dinámica educativa, ¿sí? Exacto. O sea, es comunidad educativa, pero tú te sientes una gente invisible. Y te pongo un ejemplo. Entonces, déjame terminar. Entonces, eso es lo que está pasando con los modelos que hay a nivel de interpretación. Es lo que yo creería que está pasando es decir, es necesario que se lea esto en clave de que tendría que haber formación como docentes para los intérpretes, ¿no? Sí. Iba a decir otra cosa, y más en el contexto educativo, o sea, yo sí defiendo esa posición. Ahora hay una pregunta que Álvaro está haciendo, si quieres ver leyéndola para que la prepares, pero te pongo un ejemplo sencillo y le pongo a los que nos están escuchando y lo pueden escribir después, o Álvaro que está conectado, lo que quieran. Estamos en una situación que se presenta, estamos en un salón, en un colegio, y en ese colegio a todos los docentes les colocan un día de vigilancia en el recreo. Señor intérprete, como usted forma parte le toca vigilar la salida de los estudiantes los jueves, ¿oyó? No, eso no es mi función. Yo soy intérprete de lengua de señas, yo no soy vigilante de los... Entonces la pregunta es, ¿por qué si lo hacen los docentes, por qué no lo hacen los intérpretes? Entonces el intérprete para algunas cosas el intérprete no, yo eso no lo hago porque es que eso no es mi función. Pero es que tampoco, si tú buscas las funciones de los docentes, tampoco son funciones de los docentes, ¿verdad?
Pero cuando uno está inmerso en una realidad educativa, en un contexto donde todo forma parte de un conjunto de acciones, vigilar a los estudiantes debe formar parte de un proceso en el que todos los que están ahí inmersos tienen que participar, sean docentes, sean intérpretes, sean modelos. O quizás no vigilar como tal, sino que el intérprete acompañe el proceso de vigilancia, porque es que cuando es así no solamente es uno, sino hay como 3, 4 docentes que están haciendo la vigilancia. Exactamente. Y lo que pasa en la vigilancia es que cuando pasa con un sordo, los docentes que están haciendo vigilancia no manejan lenguaje. Quedan perdidos. Entonces, sí, esa es como la lectura que se hace, ¿sí? Sí. No tanto que el intérprete haga vigilancia, sino que acompañe, o sea, que eso también es un proceso pedagógico. Exacto, porque es que la pedagogía... O sea, no solamente la clase. Eso, es que ahí vamos. Entonces, por eso digo que para mí el documento se quedó corto en esa parte. No, sí, no, y obviamente porque es que el objetivo del documento no era entender la realidad tan compleja como era. No. Y lo dice, una experiencia de distinto capital. Sí, no. Obviamente, como pasa en las dinámicas colombianas, con lo poquito que tenemos, nos toca hacer todo. Entonces, sí. Este documento ha sido la regla para todo el país. Muy bueno. Ahora, ahorita se me olvidó una cosa. Una de las cosas y los errores, antes de responderle a Álvaro, creo que en general yo podría resumir el problema así. El gran problema de digamos que la malinterpretación que podría prestar este documento, y es esta, es tratar de impostar un modelo en otro, diferente. No me refiero a lo que tú decías, el modelo de Bogotá en las regiones, no. Okay. Yo creería que los contextos educativos y académicos son similares. La parte socioeconómica es la que hace que las cosas sean diferentes, o sea, la plata, la cultura. Yo hago un corte en lo que tú acabas de Pero, decir. Yo no diría que los contextos educativos son similares de Bogotá con las regiones. Bueno, ahorita me lo argumentas. Lo que yo diría es que el problema de impostar un modelo en otro no es ese, sino es el modelo de intérprete de conferencias. Ese es un modelo educativo. El modelo educativo. Okay, ahí está el error. Sí, tienes razón. De pronto el documento no lo muestra, porque asume que hay un contexto, es el contexto educativo. Pero yo estoy seguro de que el imaginario de los intérpretes muchas veces, o mi imaginario en cierto tiempo, fue que el modelo de la interpretación es el modelo mecanicista del intérprete de conferencias. Y el intérprete de conferencias es una cosa muy distinta al intérprete en un contexto social, a lo que llaman Breiper y otros contextos, o Misger también, la interpretación comunitaria. ¿Y la interpretación comunitaria qué es? La interpretación de la interacción cara a cara, de la interacción social. Es decir, y así lo entiendo yo, la interpretación comunitaria es la que se opone al intérprete de conferencias. Sí. El intérprete de conferencias es el que está allá y que no tiene casi interacción, sí, está distante, una mínima interacción con el auditorio, porque está precisamente la ponencia magistral hace que no sea así. Pero intérprete educativo, intérprete en contextos sociales, comunitarios, fiscalías, todo ese, bueno, eso ya es legal, pero eso hace que uno tenga que estar con la comunidad en los contextos que la comunidad tiene, citas médicas, todo eso yo lo englobaría como la interpretación comunitaria. Entonces, eso necesita como otros paradigmas para entender cómo es que funciona la interpretación en cara a cara. Y las investigaciones que han hecho, que vamos a hablar después cuando terminemos con este barrido de introducciones, muestran eso, que realmente hay muchas cosas que hace un intérprete comunitario en la interacción que no hace un intérprete de conferencias. Exacto. Entonces, digamos, no nos podemos dar duro, porque también puede pasar esto, que un intérprete dice, no, pero es que eso no es así, el perfil, uno tiene que tener una distancia profesional, pero si uno hiciera un análisis según de ese intérprete actuando en comunidad, se da cuenta que hace cosas, muchas de las cosas que de pronto predica, que no hay que hacer, las hace en una especie de currículo oculto de la interpretación. Sí, es cierto. Pero mira que ahora, yo le digo para cerrar, no se te vaya la idea. Yo mencioné el blog que por muchas razones habían muchos conocimientos y experiencias que no quedaron en este documento. Bueno, eso es una cuestión... ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es que obviamente esto fue un documento de los equipos de interpretación que estaban en ese momento contratados. Pero no podemos decir que son los únicos intérpretes que habían en Bogotá. Que los intérpretes de los colegios, de los 9 o 8 colegios que mencionaba aquí, son los únicos intérpretes que digamos que de alguna manera
estaban. Ahora, lo que a mí me parece es que como esto fue algo más institucional, Sí. como el contrato es, bueno, listo. Compromiso. Es diferente cuando tú escribes porque te nace desde tu experiencia, a diferente cuando tienes un contrato que te dice, bueno, pilas el producto y hágame la sistematización, escriba. Yo también podría asegurar que muchas de las producciones que se pusieron muy valiosas fueron también como condicionadas porque era un ejercicio institucional. Y seguramente otros tipos de reflexiones, o sea, yo puedo asegurar que hoy otros intérpretes con otras construcciones de pronto no quedaron acá porque como que era el producto del trabajo. Entonces, pues está bien así, porque obviamente es el producto institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá. Pero pues obviamente, así como hoy hay muchas experiencias, muchas reflexiones que tienen los intérpretes que no están quedando sistematizadas. Y se están muriendo, yo diría que se mueren en la medida en que se mueran los intérpretes, ¿sí? O dejen Digamos, de trabajar. o dejen de trabajar. interpretación. ¿Sí? Entonces eso nunca vamos a recuperarlo. Y eso es parte de la dinámica del conocimiento en general. ¿Cuántas personas en el mundo no han tenido buenas ideas, pero las ideas no están, no son conocimiento en la medida en que no las pusieron en ninguna parte? Y en ese sentido la humanidad ha perdido mucho conocimiento, pero es algo que no se puede controlar. Y yo creería eso. Hay muchas cosas que se han hecho, pero pues no, pues es lo que el documento marca una pauta. Tú me Sí. vas a decir algo. Sí, puedes ir leyendo un comentario que nos Ajá. hace una pregunta acerca de lo que tú hablabas de la distancia profesional. La referencia que o el comentario que yo quería hacer con lo que estamos discutiendo acá en el conversatorio era el tema de que las realidades educativas también son diferentes. O sea, cuando me refiero a esto, yo dije que eran las mismas. me refiero a que no es igual los procesos educativos que se están dando en algunas regiones, yo no puedo hablar de todas, hablo de las que conozco, No. con referencia a Bogotá. El nivel interpretativo, incluso de la interpretación en Bogotá, es más alto que el nivel interpretativo. No estoy diciendo que es mejor, estoy diciendo que es más alto la exigencia que el nivel interpretativo en algunas regiones. O sea, tú dirías que los contenidos curriculares de algunas instituciones educativas de las regiones son menos elaborados. Es No, decir, ¿se ven menos temas? no, los currículos son los mismos, porque pues hay unas bases que son generales, Los estándares. los nacionales, estándares. ok. Pero ¿En qué sentido el es más alto? acceso a la información por parte de los sordos tardíamente, o sea, si un sordo llega aquí, en Bogotá, a los 7, 8 años a hacer su primaria, en las regiones llega a los 12, en algunas regiones llega a los 10, en otros podrá llegar a los 5 o a los Sí, 6. tienes razón. Entonces ahí hay un desnivel enorme de lo que habla Carlos Sánchez en su famoso Claro. comentario que puede despertar todas las rasquiñas del mundo, Tendríamos que hacer un pero conversatorio tocaría ese. hacer un conversatorio e invitarlo a él. Oiga, sí. Vamos, oye, aquí sale una idea buena, hacer un conversatorio nada más de ese tema No, ¿sabes e qué? invitar a Yo había Carlos Sánchez pensado, de Venezuela. no, hoy estaba mirando la página de Cultura Sorda, Ajá. porque precisamente hablando de las producciones en español, Y ahí hay mucho. ahí hay demasiado. Es decir, lo que nosotros hacemos es como lo formal, pero hay muchos artículos Sí. que se han producido. O sea, tocaría hacer una lectura de todos esos artículos y nomás un conversatorio de un artículo o X artículos definidos. Hay mucho, pero obviamente pues tenemos poca capacidad. Entonces para- a eso me hacía referencia yo en las diferencias que hay. Entonces, cuando uno está interpretando en Barranquilla, uno tiene un nivel de exigencia. Bueno, ya Barranquilla va a los sordos, ya hay sordos en la universidad privada, en universidades públicas. Eso eleva la exigencia por parte de los intérpretes. Y en Pereira también, en Bucaramanga, en Medellín, ni se diga que Medellín lleva un trabajo muy interesante, Cali, teniendo en cuenta. Pero ¿qué hay de las otras regiones? ¿Qué hay de los otros departamentos y municipios? ¿Cómo está el nivel de los sordos en el acceso a la información y a la educación? Entonces, eso también te exige como interpretativo. Como lo dice Carlos, por eso yo te hacía la referencia de que no es que sea igual. Vuelvo y repito, hablando del documento, me parece, para cerrar esta parte del documento y de pronto compartir algunos de los que tenemos acá, me parece que este documento es muy valioso. Pero por el simple hecho, y digo con simple, no sencillo, que tenga el sello de distrito, muchas regiones no lo aceptan. Estamos en deuda, el ministerio, y ahí yo diría que el INSOR, porque el documento que tiene el INSOR, que es este, es un documento que ya va a cumplir, si no estoy mal, es que faltó fue comprarle un poquito la Yo no le vi la fecha. La vez pasada es sí que la yo miramos. estaba buscando la fecha también. Y eso es un error de grabación. Si no estoy mal, este documento es el 98 Sí. o 96, creo que va por no me acuerdo. Pero es un documento que ya quedó, o sea, que toca actualizarlo.
hacen falta unas directrices específicas para que las regiones tengan claro cuáles son las funciones del intérprete. Porque es que sorprende todavía que los mismos rectores de las instituciones educativas no sepan para qué son los intérpretes que están contratándole la Secretaría de Educación. Entonces tiene que ser el mismo intérprete el que tenga que hacer la labor de explicar sus funciones, cuando debería haber un documento de orientaciones que permitiera decir, mira, me van a mandar intérprete un momentico, el intérprete tiene que hacer todo esto. Es lo básico que debería tener una institución educativa. Y yo creo que estamos en mora. Un documento muy bueno como este, replantearlo, pero convertirlo a través del ministerio en un documento nacional, un documento de orientación. Eso sí, porque hasta cierta manera, tú sabes que obviamente este no fue el único libro que hizo la SED, ¿no? No, ellos hicieron una colección. No, pues, sí. Lo digo porque la gente no puedes conocer. Estuvo uno más grueso que hablaba de las orientaciones generales de la integración o la inclusión, que se dice ahora, de sordos al aula. Sí. Inclusive con otras discapacidades hicieron también los cuadernos de trabajo. Sí. Este documento ya es referencia en documentación. Tú miras ya Declaración de Salamanca, la convención y pum, ponen los cuadernos de trabajo de la SED. O sea, ha sido una referencia. Y pues yo diría que obviamente, yo siento que estos documentos de la SED han sido como la clave bogotana al problema que planteó este documento a nivel nacional. Sí. Yo quería, pues obviamente ya, porque tenemos que ir cerrando en esta conversación, no terminar sin comentar este documento, ¿sí? Que es un documento base. Obviamente, pues uno si ya lee este, pues obviamente siente que está más completo la información por este, ¿sí? Y también pues mencionar algunos documentos, algunas cosas que se han hecho. Por ejemplo, yo creo que muchos intérpretes de Bogotá lo tienen. No sé cómo fue el mecanismo de distribución, pero a mí directamente, a mí me lo dio la directora técnica de FENASCOL en ese tiempo, que era Alejandra León. Estábamos en una capacitación de FENASCOL y dijo, mire, aquí hay una experiencia de una intérprete de Colombia que es Margarita Rodríguez. Y nos dio la fotocopia. Y se llama así, experiencia personal al interior de un programa de formación de intérpretes, balance del primer año. Yo no sé si este documento es público, pero sería muy bueno que fuera público, ¿sí? Para que los intérpretes nuevos lo leyeran. En esto también hay que hacerle reconocimiento a Margarita Rodríguez. De alguna manera todas las cosas que se han hecho en interpretación parten a Margarita y a muchos otros, ¿no? Pero parten del ejercicio y del esfuerzo que han hecho muchos intérpretes. Yo creo que en este momento no voy a limitarme, voy a decir que son muchos, pero me parecería incómodo empezar a mencionar a todos los intérpretes que conozco. ¿Por qué incómodo? Porque es posible que se me escape alguien, ¿sí? Se me escape alguien y entonces pues eso es incómodo. Entonces yo digo Margarita Rodríguez porque fue una de las gestoras del primer programa de certificación, ¿no? Sí. De intérpretes que hubo, que fue un curso hecho de la Universidad del Valle, FENASCOL e INSOR. Y la Federación de Asociados de Suecia. Y pues ella impulsó mucho el trabajo y parte de ese impulso se ve en los documentos que quedaron. Por ejemplo, en la revista del bilingüismo del INSOR hay un artículo de ella, por ejemplo. Es el último, ¿no? Se llama, y lo hizo como FENASCOL. En ese tiempo era consultora de FENASCOL, experta en términos de interpretación. Este documento hasta el final se llama Servicios de Interpretación para Personas Sordas y Sordociegas. En esta revista está esta experiencia porque ella tuvo la oportunidad de en el 2002 irse a Canadá y entrar en un programa de formación como intérprete de inglés ASL. Ese tipo de cosas pues nos muestran que bueno, la gente que escribe, eso es lo que queda, ¿no? Nuevamente digo que hay muchos intérpretes que han trabajado en Colombia para que la interpretación sea lo que está en este momento. Pero digamos que la reflexión que yo quisiera dejar para este conversatorio es que podemos hacer muchas cosas, pero de alguna manera lo que escribamos es lo que queda, ¿sí? Un ejemplo muy puntual, leyendo la investigación de Brasil, por ejemplo, Brasil, cita de este documento. ¿Sí? Sí. Date cuenta que de la experiencia del de Brasil del 2008, Ajá. muchas de las explicaciones y las citas sobre el ejercicio de la interpretación son citadas de este pequeño artículo, bueno, no tan pequeño, que hizo Margarita Rodríguez.
Entonces, yo cuando leía un libro de Brasil, por ejemplo, un libro de la editora Rara Azul sobre interpretación, y uno ve una cita de una persona colombiana, ¿sí? Aunque la citan mal, porque es Rodríguez, nosotros la conocemos como Rodríguez y allá la citan como Plazas, que es el nombre, el apellido de la mamá. Porque yo tengo que hacer esa pregunta a los brasileños, si ellos tienen la costumbre de citar el nombre materno como nombre de autor. Yo soy Barreto Muñoz, entonces ellos en Brasil dirían Muñoz. Tú conoces esa situación, ¿no? No, no la conozco. ¿Cuál? No, que en Brasil el apellido, digámoslo así, el apellido que se toma es el último. Ah, bueno, eso no lo sabía yo. Es el último. Entonces, si tú vas a viajar, que espera un paréntesis, si tú vas a viajar a Brasil, tu tiquete no dice Barreto Alex. Muñoz Alex. Muñoz Alex. Porque para Brasil, lo más importante no, el referente, así como nosotros tomamos el primer apellido, para ellos es el segundo. Ah, bueno. Por eso es que citan a Plaza Margarita. Claro, pero uno se queda embolatado, pero yo decía, pero ¿Plazas quién? ¿Plazas quién? Y en el bilingüismo de los sordos yo buscando, pero no, tiene que ser, es para que, pues caer en cuenta, asunto cultural que ignoraba. Bueno. Entonces es muy bueno ese tipo de experiencias porque eso es lo que se construye. Y ella ha sido, y hay que reconocerlo, y siempre nos cansaremos de decir, es la persona que más ha escrito el tema de interpretación en Colombia, fue de las pioneras, y uno encuentra no solamente estos artículos, también nosotros ya leíamos algo que se sacó en el programa de formación de intérpretes de certificación, que ella también estuvo trabajando. ¿Y qué otro documento? Pues está este del INSOR, bueno, este me encontré, pues sin querer, me encontré con este artículo que escribió Sandra Gómez. Sandra Gómez, que trabaja en el INSOR. Yo siento que es importante porque es gran parte del documento. Digamos, un documento que tiene 91 páginas, ¿sí? Uh-huh. Y pues que tiene 40%, bueno, 40 páginas, un poco menos de 40 páginas dedicadas a esto. Se llama Guía para el Servicio. Guía para la prestación del servicio de interpretación en televisión. Excelente. Entonces, me parece interesante porque, como lo que decimos, o sea, no es tanto la idea de destrocemos entonces a los que han escrito. Entonces, vamos a hacerle la crítica a Margarita Rodríguez. Sí, no, eso dijo que no era. ¿Cómo hace que intérprete para sordos si es intérprete de lengua de señas? Exacto. O sea, no es la idea de destrozar, y menos nosotros que somos colombianos, en un video ponernos a destrozar a nuestros compatriotas lo que han escrito. Pero digamos que hay que hacer reflexión sobre en qué vamos. Yo no sé si a esto le interesa a los intérpretes, a la mayoría de los intérpretes les está interesando lo que estamos haciendo ahora acá. Sí. Porque hay que decirlo, no a todos tienen que interesarle. Y si no les interesa, pues seguramente es porque tampoco les interesa la interpretación como tal, en sí misma, la interpretación per se. A uno le interesa la plata, pero la interpretación, ¿qué es lo que le pasa a la interpretación? No sabemos. Entonces hay que hacer ese ejercicio de reflexión y yo aplaudo todos estos ejercicios que han hecho intérpretes desde distintas esferas, el Estado, aquí el INSOR, Margarita Rodríguez, Sociedad Civil, FENASCOL, Secretaría de Educación. Hay que aplaudir esos ejercicios y puede hacer que se sigan dando más. Hay más, no, seguramente aquí se nos está escapando algo. Hay un libro, me hiciste acordar un libro ahorita, voy a buscar dónde está ese libro, porque yo no lo tengo, pero sé que debe existir. ¿Cómo se llama? Sin pájaros cantores. ¿Sin pájaros cantores? Lo escribió un intérprete de Barranquilla, pero dicen que fue un plagio, es que hubo una discusión. Ah, bueno. O sea, fue una discusión, yo no creería que fue tanto, estoy hablando de algo, es un libro interesante, pero voy a buscarlo, es un libro de 1900 quizás 90 por allá, un intérprete de Barranquilla que trabajó con la Asociación de Sordos del Atlántico y sacó ese libro, que no recuerdo ahorita el nombre, yo no sé si FENASCOL lo tiene, pero hubo una discusión de que él había robado unos materiales a la Asociación de Sordos del Atlántico, Entonces el libro, esa situación anómala, opacó el libro, pero yo lo leí y me pareció un libro interesante.
porque era un libro más de experiencias, de cómo era la interpretación, llevaba anécdotas muy buenas, muy chéveres, más anecdótico de... Hay que buscar ese libro. Vamos a buscar, me hiciste acordar ahorita. Bueno, ya tienes la tarea de ponerse... Listo. Porque es que seguramente hay muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas que yo sé que han hecho en trabajos de grado, muchos intérpretes o estudiantes universitarios de licenciaturas que saben la lengua de señas, han hecho ejercicios, o sea, sus trabajos de grado los han concentrado en la interpretación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí no estamos hablando de eso. Exactamente. Yo sé por lo menos que hay una maestría, en ese momento un trabajo de maestría que está enfocado en la interpretación o que todavía no está terminado, que es el de Mónica Belania. Y pues sé que hay cosas, obviamente hay otras maestrías, otros intérpretes que han hecho maestrías y se han enfocado en el tema educativo y no en la interpretación, pero seguramente debe haber muchas cosas. Lo que pasa es que pues nosotros no tenemos la capacidad operativa para hacer una búsqueda de todo eso. Tenemos lo más relevante, que es lo que le hemos mostrado acá, lo más famoso, lo más conocido, y pues esperamos, bueno, esa es la invitación a todos. Me hace una pregunta incómoda. Álvaro dice, bueno, lo que decía ahorita, ¿no? Que me da la impresión de que a veces a nadie le interesan esos temas en Colombia. Es mi impresión, ¿no? Obviamente, puedo estar equivocado. La pregunta que hace Álvaro es, ¿cómo podemos erradicar esa tendencia? Y yo le respondo a Álvaro, no sé. No sé por qué. La tendencia que hay en interpretación está en la esfera de lo político y económico. Es decir, es como decir, ¿cómo hacemos que los bogotanos no se atropellen en Transmilenio? Que entren ordenadamente. Entonces la solución no está en tus manos, porque yo me quedo quieto cuando veo que está lleno el Transmilenio, entonces me quedo en la puerta, cuando entro voy entrando suave, pero es decir, todos tenemos que poner nuestra parte. Entonces lo que estamos haciendo aquí nosotros dos con este café es, hagamos lo que está a nuestro alcance, hablemos y fomentemos la discusión, pero es muy difícil empezar a dominar o a controlar o a siquiera sugerir un cambio en las tendencias de otras personas, ¿sí? A veces de pronto lo que nosotros hacemos puede influir lo que hacen otras personas, pero no es garantía de que lo va a hacer. Y pues es difícil hacerlo, ¿no? Pero yo quiero... Digamos, yo creería que sí, que es un asunto político y cultural, o sea, político, cultural y económico. ¿Cómo hacemos transformar a las sociedades? Ese es el gran problema de las políticas públicas, ¿no? Pero Y esto, el asunto de los intérpretes es un tema de políticas públicas, ¿sí? Y yo diría que las políticas públicas de interpretación. Entonces, obviamente, esto ya no creería que esté en la mano de uno. Pero yo quiero hacer referencia ya terminando para concluir este conversatorio. Terminando para concluir. Ya concluyendo nuestro conversatorio, gracias. Es que la gente sí está respondiendo. Bueno. Estuvimos en Barranquilla, en Santa Marta y en Montería, y la gente sí está viendo los conversatorios. Mira, yo le he dicho a las personas, escriban, si les gustó, escriban, que quede escrito que les gustó, no me lo digan por teléfono ni me lo digan cara a cara, pero yo creo que se está cambiando el chip de alguna manera, se está haciendo algo. Por eso le digo a Álvaro que no seamos tan pesimistas. Sí, soy pesimista, de hecho no se contagia de mi pesimismo. Yo sí creo que se está haciendo algo, sí creo que el hecho de que la gente esté viendo esto otros días. Pero hay gente que me dice, no, yo no lo puedo ver los lunes porque no puedo, pero yo lo bajo en la noche y lo escucho. Y hay otros que dicen, ay, José Luis, chévere, qué bueno, los felicito por lo que están haciendo. O sea, sí se está viendo. De pronto no todos los que queremos, ni todos ahora no todos sabrán, de pronto no todos les interesará, pero lo que sí creo que se está haciendo algo, sí contribuimos en algo a proporcionar un pedacito ahí a la interpretación, eso pienso que es valioso. Álvaro concluye diciendo, ojalá puedan subir los videos a YouTube para descargarlos, insisto. Vamos a descargarlos para que lo podamos tener en cuenta. Bueno, queremos dar gracias a todos por permitirnos compartir este espacio. Como siempre, las observaciones, sugerencias, puntos de vista diferentes son bienvenidos. La idea es que podamos compartir entre más y más lo que estamos conversando generalmente los días lunes de 2:30 a 4, pero cuando se presenta el lunes festivo, pues la idea es hacerlo los martes, ¿ok? Para que nos estén pendientes. Pero aparece también en la página web para que lo podamos ver o escuchar más que todo en cualquier otro momento del día y compartirlo. Les sugerimos que lo compartan con sus equipos de interpretación en los colegios,
muchos ya lo están haciendo, algunos me dijeron, lo estamos bajando y por eso Álvaro pregunta para compartirlo con los intérpretes de los colegios. Y generen, aquí nadie está hablando de una verdad revelada, estamos hablando de documentos que existen y que queremos que más personas nos conozcan y que también puedan leerlo y puedan comentar sobre ellos. Entonces, Ale, muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro, que ha estado siempre pendiente, y a todos los que nos escuchan, no hoy en vivo, pero nos pueden escuchar y ver en cualquier otro día de la semana. Los esperamos el próximo lunes para a las 2:30 continuar con estos conversatorios que nos parecen muy importantes. Estén muy pendientes de la página web y también pues el blog de Alex, que está constantemente montándonos información importante, colgando información muy relevante. Para concluir, revisen los correos, el Face de Aniscol también, vamos a subir la información, ya salió el programa de formación de intérpretes, tecnólogo en formación de intérpretes para sordos y sordociegos de la Universidad del Valle. Pues como siempre las noticias son únicamente en Cali, empieza en el 2013 y los que se puedan ir a vivir 3 años a Cali, bienvenidos, se pueden ir allá y hacer su formación muy interesante. Muchas gracias a todos y que tengan un resto de día importante. Chao a todos.